Fluent Spanish Express Podcast, episodio número 116. Muy buenos días, esto es Fluent Spanish Express Podcast, el podcast para aprender todo el español que no te enseñan los libros. Todos los días, de lunes a viernes, un nuevo episodio donde comparto contenidos, con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel. Y hoy, martes 16 de noviembre de 2021, episodio número 116 de Fluent Spanish Express Podcast. Y como cada martes, vamos a hablar un poquito sobre cultura española, sobre nuestras costumbres. Y hoy vamos a hablar concretamente sobre el sistema educativo español. Voy a hacer un pequeño resumen sobre el sistema educativo español, ya que, bueno, es una pregunta muy típica de muchos estudiantes que me preguntan: Diego, ¿cómo está organizado? ¿Me puedes explicar? Y hoy pues vamos a dedicar este episodio de hoy a hacer este pequeño resumen en el que os voy a hablar un poquito de cómo está organizada la educación aquí en España. Pero antes, ya sabéis, mi nombre es Diego Villanueva, soy profesor de español y director de la Academia Online de Español Fluent Spanish Express. Ya sabéis, www.fluentspanish.express, donde podéis encontrar contenidos para aprender y mejorar vuestra fluidez hablando español. ¿Y qué tenéis allí en la Academia? Bueno, pues tenéis una parte que son las lecciones, en las que cada miércoles y cada sábado hay una nueva lección, o sea, 2 nuevas lecciones cada semana, 8 lecciones en total cada mes. Lecciones de cultura, de costumbres y expresiones que utilizamos los nativos. Y tenéis vídeos, tenéis audios, tenéis textos y también actividades en las preguntas. Y además también hay una segunda parte, y es que tenemos una comunidad en Discord donde podéis conectar con otros estudiantes, donde podéis conectar conmigo, donde podéis compartir recursos, hacer preguntas, hablar, hacer llamadas, hacer videollamadas para practicar el español cuando queréis. Así que ya sabéis, por tan solo 10 euros al mes, es una auténtica ganga, tenéis acceso a todas estas cosas para llevar vuestro español al siguiente nivel. Ya sabéis, www.fluentspanish.express. Y el episodio de hoy va dedicado a todas las personas que conocen España, o una de las cosas que conocen España es por el flamenco, que les encanta el flamenco, porque hoy, día 16 de noviembre, se celebra el Día Internacional del Flamenco, fecha que, bueno, pues busca recordar el día exacto en el que la UNESCO reconoció a la cultura andaluza como patrimonio de la humanidad. Así que un reconocimiento para todas esas personas que les gusta el flamenco. Hoy, día 16, Día Internacional del Flamenco. Y bueno, siguen llegando reseñas, comentarios, puntuaciones en Apple Podcast. Muchísimas gracias a todas las personas que estáis dejando vuestras 5 estrellas en iTunes. Me ayudáis muchísimo con ese pequeño gesto. Y hoy Aprendo Lenguas dice: aprenderás y tomarás confianza con tu aprendizaje gracias a este podcast. Así que muchísimas gracias, Aprendo Lenguas. Gracias por vuestras reseñas. Ya sabéis, en Apple Podcast o iTunes podéis dejarme ahí todas las reseñas. Muchísimas gracias. Y en el episodio de hoy, un episodio, como os decía, en el que vamos a dedicarlo a hablar un poquito de cómo está organizada la educación, el sistema educativo en España. Y es que, bueno, hay diferentes, como en todos los países, por supuesto, hay diferentes etapas y, bueno, pues varían un poquito en función del país. Y bueno, pues aquí en España tenemos un sistema educativo común para todas las comunidades y está dividido en diferentes etapas. Voy a empezar con la primera de ellas, que la primera de ellas, por supuesto, es la educación. Aquí llamamos educación infantil, que no es obligatoria. O sea, tú puedes estar durante los primeros 3 años de vida sin ir a la escuela, no pasa nada. Se divide en 2 ciclos, el primero de 0 a 3 años y el segundo de 3 a 6 años, y este último, el de 3 a 6 años, es gratuito. Sin embargo, el de 0 a 3 en algunas comunidades sí es gratuito y en otras no. Bueno, solo decir eso, básicamente que no es obligatorio esto, no es obligatorio estar escolarizado. La segunda etapa es lo que llamamos la educación primaria, ¿vale? Esta sí es obligatoria y además gratuita. Y es la primera etapa que va desde los 6 hasta los 12 años. Los primeros, 6 años obligatorios de educación son desde los 6 hasta los 12 años, ¿vale? Luego llega otra fase más, la siguiente fase, después de cumplir los 12 años, llega una fase que es la educación secundaria obligatoria, que es lo que aquí llamamos la ESO. Educación secundaria obligatoria. Entonces, ¿dónde estás? Estoy en primero de ESO, estoy en segundo de ESO, estoy en tercero de ESO y estoy en cuarto de ESO. Bueno, pues son 4 cursos, 4 años, desde los 12 a los 16 años, y es primero de ESO, segundo de ESO, tercero de ESO y cuarto de ESO. Como curiosidad, yo cuando era pequeño, pues en mi colegio inauguré la ESO.
Yo empecé cuando todavía estaba el sistema educativo anterior y estaban haciendo cambios, pues en mi colegio fuimos los primeros en Asturias los primeros en mi colegio en inaugurar la ESO, y entonces nosotros fuimos abriendo camino, primero de ESO, segundo de ESO, tercero de ESO, bueno, simplemente como curiosidad. Luego está, a partir de ahí, cuando llegas a los 16 años, tienes varias opciones. Bueno, la primera, dejar los estudios si quieres. A partir de los 16 años, por eso educación secundaria obligatoria, a partir de terminar ese cuarto de eso, cuarto curso, ya no es obligatorio estudiar. A partir de ahí ya cualquier persona puede dejar sus estudios, ponerse a trabajar o, bueno, lo que aquí llamamos en España también los ninis, ¿no? Ni estudian ni trabajan, ¿vale? La generación nini. Entonces pueden hacer lo que quieran, ¿vale? Pero si decides continuar estudiando, tienes una opción que es, tienes tres opciones, que son, es lo que llamamos, bueno, si quieres continuar con tus estudios, puedes hacerlo de tres maneras. La primera, bachillerato. El bachillerato son 2 años académicos, entre los 16 y los 18, y este título te permite acceder a enseñanzas de educación superior. Si tú haces el bachillerato, puedes acceder a una enseñanza de educación superior, ¿vale? A la universidad, ¿bien? Luego hay una cosa que se llama formación profesional básica, que se puede acceder a ella entre los 15 y los 17 años, después de, si se ha superado el primer ciclo de educación secundaria obligatoria. O sea, si tú llegas hasta tercero de la ESO, hasta la anterior etapa, puedes entrar directamente en formación profesional básica. No todo el mundo tiene por qué estudiar en la universidad y puede estudiar alguna rama de profesional, como en este caso es la formación profesional básica, no sé, imagínate, carpintería o soldaduría, bueno, lo que sea, ¿no? Y luego hay una cosa que se llama formación profesional de grado medio. Y esto, para estudiar esto, puedes estudiarlo en lugar del bachillerato. Una vez que terminas la ESO, en lugar de entrar en la formación profesional básica, entras en la formación profesional de grado medio. Tiene más, digamos, reconocimiento porque, bueno, pues has terminado la educación secundaria obligatoria y puedes estudiar, digamos, la formación profesional de grado medio. Luego, enseñanza universitaria. Una vez terminamos el bachillerato, podemos entrar en la universidad. Para eso tenemos que hacer un examen de acceso a la universidad que se llama EBAU, ¿vale? El examen es exactamente igual en todas las comunidades autónomas. Todos los españoles, todos los estudiantes españoles, una vez terminan el bachillerato, hacen un examen de acceso a la universidad que es exactamente igual y se computan la media, el promedio de las notas del bachillerato con ese examen de acceso a la universidad. Desde luego tiene mucho más peso en porcentaje las notas académicas de los 2 años de bachillerato, pero se tiene en cuenta en un porcentaje que ahora mismo no estoy muy seguro si entre el 30 o el 25%, o no lo recuerdo, tiene peso el examen de la EBAU. Y la EBAU es un examen que se hace de 6 asignaturas y hay 3 asignaturas que son obligatorias y otras 3 que son optativas, si no recuerdo mal. Bueno, cuando yo era pequeño, o cuando yo hice este examen, se llamaba de otra manera, se llamaba PAU, prueba de acceso a la universidad. Bueno, va cambiando su nombre, pero la filosofía es exactamente la misma, es hacer un examen de acceso a la universidad. Aquí no hay exámenes de acceso a universidades, a las universidades individualmente. No, tú no quieres, si quieres estudiar medicina en la Universidad de Oviedo, por ejemplo, no haces un examen en la Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo, haces un examen de acceso común para todas las universidades. Bien, vale. Y las enseñanzas universitarias, se dividen en 3 ciclos. Los grados, que es lo que antes eran las carreras universitarias, es una formación que una vez terminada se obtiene el graduado, que su duración es de 4 años. Bien, antiguamente había dos tipos, que eran las diplomaturas y las licenciaturas. Dependía de las diplomaturas eran 3 años y las licenciaturas eran 5 años. Ahora lo han unificado en un grado que son 4 años. 4 años, bueno, pues ni para ti ni para mí, así que se quedó exactamente en eso, en graduados. Bien. Ahora ya no se dice licenciado. Por ejemplo, yo soy licenciado en Administración y Dirección de Empresas, pero ahora
si estudiara otra vez sería graduado, ¿vale? Bien, esa es la pequeña diferencia. Una vez terminada la universidad, la universidad no, el grado, puedes hacer un máster. Un máster es un curso, una formación de especialización avanzada o profesional. Bien, el máster universitario pues tiene una duración, depende entre 1 y 2 años. Normalmente uno puede ser de carácter, digamos, más teórico, y si es de 2 años a veces pues suele haber prácticas en alguna empresa o alguna cosa, pues eso depende un poco la duración, pero después está el máster. Y una vez terminado el máster está lo que es ya la formación avanzada en técnicas de investigación, que es lo que se conoce como el doctorado, en inglés PhD, ¿no? Pues una vez terminado esto, pues puedes hacer tu tesis doctoral en algún asunto de investigación sobre el que estés interesado. Bien, esto en cuanto a la enseñanza, digamos, no sé cómo decir, enseñanza, ya como os he dicho, enseñanza secundaria obligatoria, el bachillerato o enseñanza secundaria no obligatoria y la enseñanza universitaria. Además, hay unas enseñanzas que se llaman de régimen especial, que son las que están dedicadas a las enseñanzas artísticas, deportivas y de idiomas. Las enseñanzas artísticas, temas de música, danza, arte dramático, conversación, restauración de bienes culturales, diseño, artes plásticas, son ciclos formativos de grado elemental, medio o superior, según la categoría. Bueno, es un poco como esos grados de formación profesional, pero orientados hacia las enseñanzas artísticas. Igualmente, también hay una enseñanza que es las enseñanzas deportivas, que son las de técnico deportivo o técnico deportivo superior. Bueno, ¿qué es eso? Básicamente es especializarte en como técnico en alguna enseñanza deportiva. Por ejemplo, ser monitor de esquí, ser guía de montaña, ser entrenador de fútbol. Yo soy técnico deportivo superior, he hecho 3 años de técnico deportivo superior, además de mis estudios universitarios y de mi máster, pues he hecho esto porque a mí me gusta mucho el fútbol y entonces eso te capacita para entrenar equipos de fútbol. Y yo, pues entrenaba equipos de fútbol, así que, pues estas enseñanzas deportivas es un grado medio y un grado superior. Yo hice primero el grado medio y después el grado superior. Y luego hay una cosa muy interesante aquí en España, que son las enseñanzas de idiomas a través de la escuela oficial de idiomas, que es una red de escuelas de idiomas que tienen que están en todo el territorio español. En todas las ciudades puedes encontrar una escuela oficial de idiomas y tienen sus propias siguen los niveles correspondientes al marco común europeo. La verdad es que cuando yo era pequeño estudié en la escuela de idiomas a partir de los 16 años, porque es cuando puedes entrar, a los 16 años, pero hoy en día la verdad que desconozco un poco cómo está organizado. Sé que antes era, pues normal, nivel A1, A2, B1, B2. Ahora creo que es A1.1, A1.2, como que está un poco más atomizado, está un poco más dividido y al final pues estás 8 años en la escuela de idiomas, que no sé, mi reconocimiento para todas las personas que se pasan 8 años en una escuela de idiomas. Así que esta es un poco la organización de cómo está la educación en España. Y ahora os voy a contar los tipos de centros que tenemos. Tenemos centros públicos, que son centros laicos, es decir, no religiosos, financiados y gestionados por los poderes públicos, por la administración. O sea, digamos que es la enseñanza, por supuesto, pública, que está financiada con los impuestos de los ciudadanos. Tienen plazas limitadas y para acceder a ellos hay que cumplir una serie de requisitos. Por ejemplo, que nuestra vivienda esté cerca de ese colegio. Yo no puedo optar a estudiar en una escuela porque me guste más que esté lejos de mi casa, habiendo otras personas que están cerca, que quieren estudiar allí, ¿vale? Y hay una cosa en los centros públicos que son las APAs, las asociaciones de padres de alumnos, que son las que un poco gestionan, todo este tipo de cosas. Además de, por supuesto, la administración pública, pero digamos que las actividades y todas las cosas son gestionadas por las asociaciones de padres de alumnos. Luego hay una cosa que se llaman centros concertados. Los centros concertados, la mayoría religiosos, son centros privados. Básicamente son centros privados. Reciben ayuda de la administración pública para la educación básica y tienen libertad de gestión, aunque el gobierno establece un límite de alumnos por clase, fechas y admisiones. Los centros concertados no son... Normalmente, por supuesto que son de pago, pero no son tan caros como los centros privados, que son el siguiente tipo de centros. Los centros privados son financiados exclusivamente por los padres de los estudiantes y pueden hacer lo que quieran. No tienen ningún tipo de
de control por parte del gobierno. Lo único que tienen que ceñirse o tienen que seguir el currículum de estudios dentro de la normativa de la educación, de todo lo que os hablaba antes. Bien, bueno, los tipos de centros educativos que encontramos, por tanto, son las guarderías, que son para menores de 3 años, ahí es donde van los niños menores de 3 años. Luego están las escuelas infantiles, que es donde esa parte en la que, como os decía, pues niños de 3 a 6 años, como ahora también los colegios públicos o privados, los institutos de educación secundaria a partir de los 12 años, pues ya sabéis, para estudiar la enseñanza de secundaria obligatoria están los institutos de educación secundaria. Normalmente, si tú encuentras el nombre de un instituto, puedes encontrarlo con el acrónimo de IES, Instituto de Educación Secundaria, IES. Instituto de Educación Secundaria de, el Piles, y es el Piles, por ejemplo, en Gijón. Bien, centros de formación profesional, centros de educación para adultos a partir de entre los 18 y los 25 años, y luego las universidades públicas y las universidades privadas. Una de las cosas interesantes de este país, de España, es que las universidades públicas tienen un control de precios que, son muchísimo más baratos que una universidad, por ejemplo, en Estados Unidos. Mientras que en Estados Unidos tú tienes que pedir un préstamo siempre para estudiar porque los precios son muy, muy altos. En España, por decirlo de alguna manera, aquí pues un año académico en una universidad pública puede rondar los 1.000 euros, más o menos. O sea que al final tú, si por estudiar, podemos estar hablando de unos 5.000 euros en lo que se refiere a matrícula. Luego ya todos los gastos inherentes, como vivir en una ciudad donde estudias o lo que sea, pero una universidad pública es muy barata aquí en España. Otra cosa son las privadas. Así que, esto es un poquito cómo está organizado el sistema educativo español. Pues ya os digo que este episodio pues me apetecía hacerlo porque es una pregunta bastante típica de mis estudiantes que me preguntan un poquito cómo está organizado todo, y pues este es un pequeño resumen. Espero que os haya gustado. Todo esto está en las notas del programa en la página de fluentespanish.express. Allí ya sabéis que coloco o que cuelgo toda la información de estos episodios del podcast. Y pues si tenéis alguna pregunta sobre más cosas de organización en España, la sanidad, la justicia, la administración pública, todo lo que queráis, pues ya sabéis, me escribís y yo pues hago un episodio dedicado a todo esto. Así que muchísimas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por seguir el podcast en Spotify, en Google Podcast y en vuestro podcatcher favorito, y sobre todo muchas gracias a las personas que os estáis suscribiendo a la Academia Fluent Spanish Express en www.fluentespanish.express. Muchísimas gracias. Allí todo el español que no te enseñan los libros. Nos vemos en el episodio de mañana miércoles, ya sabéis, como siempre, con una nueva recomendación para practicar vuestro español. Que tengáis muy buen día. Adiós.